Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Carolina y bienvenidos al wrap up de enero y febrero. Les voy a hablar de los libros en el orden en el que los leí y mi año empezó con el libro de la esperanza, escrito por Jane Goodall y Douglas Adams. Este lo elegí para mi reto de la torre de libros para la primera consigna, que propone leer un libro de tu género favorito, y yo escogí este porque me gustan mucho las biografías y la historia natural y pensé que este podría mezclarlas a la perfección. Este libro es como una entrevista que le hace Douglas a Jane y es muy ameno. Es como estar ahí con ellos escuchándolos hablar en la sala. El libro está lleno de imágenes, entonces uno queda en contexto de todo y aquí conocemos más a Jane. El libro tiene mucho de biográfico, no tiene tanto de historia natural como creí, pero de todas formas me encantó. Siento que pude conocer más a Jane. Nos hablan desde su infancia hasta ahora. Miren que ya ha tenido una vida muy larga y la verdad que escuchar o leer a Jane es muy agradable porque se siente toda la sabiduría que ha acumulado en estos años, especialmente cuando tiene que hablar de temas que son delicados o dar opiniones sobre cosas. Ahí habla de una manera tan conciliadora. Para no extenderme mucho, de este libro ya les hablé en el blog de enero y también hay una reseña en el canal que todos se los dejo por aquí arribita. Así que me gustó mucho saber su recorrido de Jane, su infancia, el trabajo que ha hecho con los chimpancés, que ha sido un trabajo revolucionario. Ahora con el Instituto Jane Goodall se encarga de ayudar a las personas, cuidar el medio ambiente y seguir investigando y cuidando a los chimpancés. Entonces ha sido una vida, la verdad, muy productiva, un trabajo magnífico el que ha hecho esta mujer y me parece admirable, así que se los recomiendo si quieren saber más sobre Jane, si les gusta el naturalismo, un poquito el activismo, o si quieren empezar a leer biografías, porque es muy cortico y además, como les digo, está lleno de imágenes, entonces uno queda en contexto de todo. El segundo libro es La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón. Por fin leí a este autor. Este libro estaba pendiente en mi librero desde hace unos 10 años casi y este lo leí por el reto de 12 amigos recomiendan 12 libros y por fin, ya que me vi obligada a leerlo, estoy muy contenta. Me sorprendió mucho este libro, es una novela larguita, pero la verdad que se disfruta mucho. Aquí tenemos la historia de varios personajes, la cual se entrelaza de una manera perfecta, diría yo. Conocemos primero a Daniel Semper y a su papá. Cuando Daniel tiene 10 años y su papá lo lleva a este lugar que es el cementerio de los libros olvidados, porque ya tiene edad de ir allá y escoger un libro. Así que él se encuentra un libro que se llama La sombra del viento, escrito por Julián Carax, y empieza a leerlo, pero muy rápido se da cuenta de que este libro tiene un misterio, hay algo muy extraño, todo el mundo le pregunta por ese libro y se da cuenta de que no hay más copias de ese libro ni más libros de ese autor. Seguimos a Daniel hasta su vida adulta en una Barcelona del siglo XX y vamos descubriendo que este libro está maldito. Y a raíz de que no hay más copias, de que hay todo este misterio, él empieza a averiguar, a hacer investigaciones, a hablar con personas y la verdad uno se queda sin saber si eso es algo que debió haber empezado a hacer o no, porque los problemas se van a empezar a multiplicar y va a tratar de averiguar, él quiere averiguar sobre Julián, sobre este autor que desapareció y para acabar de ajustar alguien lo empieza a perseguir y no es cualquier persona, es un personaje de los libros de Julián Carax y ese personaje lo persigue porque quiere la copia de La sombra del viento que él tiene para quemarla. Entonces nos vamos dando cuenta de que no hay libros de Julián Carax por ninguna parte. Las copias las recopila una persona muy extraña para quemarlas y que Daniel cada vez se está metiendo en más problemas por estar haciendo averiguaciones que no le importaban. Pero al mismo tiempo es inevitable no caer en la red de este misterio y querer saber más. Mi único pero es que a veces la manera en la que escriben las cosas es innecesariamente asquerosa y yo no puedo con eso. Eso es algo que pasa mucho también en la literatura latinoamericana y la verdad que eso me desagrada mucho, pero todo el misterio y sobre todo el final de este libro valen la pena totalmente. El final me encantó, casi lloro. Me encanta cómo todos los personajes, digamos, que recuperan su vida, encuentran su vida, logran reencaminarse de alguna manera. Me encantó y como les digo, la manera en que todo se relaciona y se entreteje y se confunde entre sí es maravillosa. Así que para mí eso rescató completamente el libro.
Pasando a febrero leí unos libros para varias lecturas conjuntas y el primero de ellos fue Percy Jackson y el ladrón del rayo. Es la primera vez que leo a Percy, estos libritos me los prestó mi primita, miren que ya están llenos de banderillas y eso me encanta. Aquí conocemos a Percy, que es un niño que se la pasa de escuela en escuela, tiene algunos problemas en ellas, tiene dislexia y le cuesta aprender y se mete en problemas, entonces por eso su mamá lo tiene que estar cambiando de escuela. Pero rápidamente él se va a dar cuenta que en verdad es un héroe, que es hijo de un dios con una humana que es su mamá. Y pues este día su vida se parte en dos. Vemos que Percy debe ir al campamento mestizo, que es donde lo van a entrenar, donde están tratando de averiguar qué dios es su padre y donde le van a asignar una misión. El libro me pareció muy entretenido, muy fácil de leer, pero creo que lo hubiera disfrutado muchísimo más si lo hubiera leído cuando estaba más pequeña, porque siento que en este momento no me puedo sentir muy identificada con muchas de las cosas que pasan y siento que algunas cosas pasan muy porque sí, pero algo que me encanta y es la manera en la que nació esta saga, y es que Rick Riordan estaba ayudando a su hijo a estudiar mitología porque él había sido ya profesor de esta materia en escuelas y su hijo también había sido diagnosticado con dislexia y con déficit de atención. Entonces, para ayudarle a estudiar, él le contaba historias de mitología, pero llegó el momento en el que esas historias se le acabaron. Entonces él pensó como, ¿qué tal si me invento estas historias traídas acá, si las contextualizo, si son en Estados Unidos, si son con niños? Y así nació Percy. Entonces me encantó porque también vemos que Percy se parece un poquito a su hijo. Entonces eso me pareció muy bonito, me pareció una idea fantástica y creo que son unos libros geniales para comenzar a leer fantasía porque son cortitos, toda la saga es como así de cortita y la vamos a estar leyendo este año con el club de lectura de las chicas en la parte de sagas. Mi siguiente lectura fue una recomendación también de 12 amigos, recomiendan 12 libros. Pero también estaba planillado para leerlo en el Club de las Chicas en febrero y también era un libro que yo tenía muchas ganas de leer, así que todo se juntó y pude leer el proyecto Hail Mary de Andy Weir. Este libro la verdad me sorprendió demasiado, creo que es uno de los libros más raros que he leído en mi vida, pero me gustó mucho. Este libro es del autor del Marciano y es la segunda vez que lo leo. Y en este libro pasan muchas cosas, como siempre él nos habla cosas técnicas, científicas, pero digamos que la historia siempre va a estar por encima de eso. Tal vez uno se pierda detalles como de la maravilla de cómo la ciencia él logra encajarla aquí, pero si uno no entiende las cosas técnicas que nos están diciendo, igual vamos a poder entender la historia y la historia va como a superar esos detalles. Entonces, aquí pasan muchas cosas. Básicamente el mundo se va a acabar porque el sol está perdiendo luminosidad. Entonces, si eso pasa, pues la temperatura en la Tierra cambia, ya hay animales que se mueren, ya hay cosas que no se pueden cultivar, o sea, todo se vuelve un caos y dependemos mucho de la luz solar, completamente. Entonces hay un revuelo científico, político, mundial y vamos a conocer a nuestro personaje principal, que es Ryland Grace, que va a ser la primera persona que se le va a encargar de estudiar qué es lo que está pasando, qué es lo que está acabando con el sol, e inevitablemente él va a terminar tan involucrado en toda esta investigación que hasta va a terminar haciendo un viaje espacial, que es el viaje Hail Mary, y ahí va a pasar la mayoría de nuestra historia. Entonces la historia va a pasar entre ese viaje espacial y el pasado y vamos a ir juntando toda esa información hasta saber cómo es que él terminó allá y en ese tremendo problema. Porque el libro comienza cuando él se despierta de un coma larguísimo, no entiende qué está pasando, cree que está en el espacio, los amigos que iban en la tripulación con él están muertos, él está tratando de entender todo, no se acuerda ni de su nombre, entonces vamos a ir viendo esto y a la vez el pasado. Entonces la manera en la que todo esto se junta me gustó mucho, esa manera de explicar las cosas. Y además vamos a conocer a otro personaje que va a ser, digamos, su aliado en toda esta misión. Y era algo muy improbable, pero sucedió y me encantó. Y eso fue una gran sorpresa, nunca pensé que me iba a encontrar como tanta ternura en un libro de un tema tan serio como la ciencia ficción y el espacio. Hay personajes que quise mucho y hay personajes que me causan sentimientos encontrados, como Strat, porque creo que era un personaje necesario, pero a la vez me pareció bastante descarada, pero necesitaban a alguien que pudiera hacer las cosas así
y esa era ella. Me sorprendió mucho todas las recomendaciones que hay aquí en la parte de atrás de este libro y pues la verdad yo tenía expectativas muy altas y siento que las cumplió. Entiendo por qué a algunas personas les parece que el libro es muy lento, porque hay una parte en la que Raylan tiene que aprender algunas cosas antes de hacer como la misión que tenía que hacer, y esa parte fue muy lenta y yo siempre pensé como, pero ¿por qué no están haciendo lo que deberían estar haciendo? Pero luego vemos que esa parte también era necesaria. También este libro está en el blog de febrero, ahí les expreso más de mis pensamientos, de mis emociones, y me dejó pensando mucho en cómo cambia la vida. La verdad que sí me gustó. Para los que ya lo leyeron, me gustó, me gustó, me gustó. Y la siguiente lectura de la que les quiero hablar es un libro que la verdad tiene un lugar especial en mi corazón, ya que lo terminé, y es Orgullo y Prejuicio. Y la razón es que este libro es la primera lectura de la lectura conjunta que estoy dirigiendo con Sophie de Jane Austen, que va a ser por todo este año 2023. Entonces el libro me gustó mucho y estoy muy contenta de que haya sido la primera lectura del club. Las personas también lo disfrutaron mucho. Tuvo una gran acogida, ya estamos esperando la charla final y tengo muchas ganas de escucharlas. Entonces todo lo que hay alrededor de este libro es muy especial y eso hace que me guste más y que sea un libro al que le tenga mucho cariño. Después de haber leído este libro siento que se me abrió un mundo de posibilidades, porque hay referencias que entiendo, hay un montón de otros libros que están basados en este, entonces siento que puedo acceder a todas esas cosas y además la oportunidad de estar dirigiendo esa lectura conjunta no tiene precio. Esta es la obra más famosa de Jane Austen, también el libro que tiene más adaptaciones, entonces decidimos comenzar por este, y aquí conocemos a la familia Bennet, que son papá, mamá y 5 hijas. Este libro fue publicado en 1813, pero fue escrito antes, entonces nos sitúa en esta sociedad de la campiña inglesa en la que el matrimonio era sumamente importante. Entonces ahí vemos cómo esta familia que tiene 5 hijas, y de alguna manera son 5 hijas que están buscando casar con personas ricas. Entonces vemos todas las reacciones que hay alrededor de esto. Está, digamos, la mamá que quiere lograr esto a cualquier precio y a veces es muy imprudente, y está el papá que a veces es tan relajado con esto, pero sin embargo digamos que las cosas se le van dando de alguna manera. Y la historia se centra principalmente en una de las hermanas, que es Lizzie, la cual es bastante analítica, siempre está observando a las personas, sacando conclusiones, lo cual hace un poquito tendiente a ser prejuiciosa. Y por otro lado está Darcy, que es este hombre que llega al pueblo, nadie lo conoce, pero le cae mal a todo el mundo por orgulloso, a pesar de que tiene tierras y mucho dinero, y digamos es un buen partido para cualquier mujer, pero lo odiaron por dar esa impresión de orgulloso. Entonces vemos cómo va cambiando esta relación. Yo creo que de alguna manera este es un enemies to lovers por excelencia. Y también me encantó cómo se va cocinando todo lentamente, como hay tanta tensión que llega un punto en el que cualquier detalle es súper importante porque ya estamos así. Entonces si solo dicen que se miraron o que sonrieron o que se sonrojaron, ya eso es una cosa enorme. Algo que me gustó mucho es la relación que hay entre Jane, que es la hermana mayor de Lizzie, y Lizzie, porque me parecen súper cómplices, se apoyan la una a la otra, se cuentan todo con una mirada, ya se sabe lo que necesitan, entonces me encantó. Y va a ser supremamente interesante estar en la charla final discutiendo sobre la vigencia de los clásicos, la importancia de leerlos y cómo esas problemáticas que vemos se han transformado hasta el día de hoy. Todo lo que pasa con las mujeres, que digamos ahora ya no es tanto el matrimonio, pero hay otras expectativas que cumplir. Entonces creo que este libro va a dar mucho de qué hablar, mucho de qué pensar, y al mismo tiempo es un libro que uno puede disfrutar profundamente. Tiene mucho sentido del humor que yo no me esperaba, no sabía que Jane escribía así, entonces es un libro que cumplió mis expectativas y hasta las superó. Y fue muy entretenido, digamos, adentrarnos en esta sociedad, ver sus rutinas, los bailes, las cosas que hacían, lo que decían, cómo se comportaban. El estar escribiendo cartas me pareció súper interesante. Entonces sí, ya quiero que hablemos de este libro, ya quiero escucharlas a todas.
Y repito una vez más, estoy contentísima de haberlo leído y de que haya sido nuestra lectura conjunta, entonces muchas gracias por habernos acompañado. Y esos fueron los libros que terminé en estos primeros 2 meses, porque sí empecé otros, pero no los he terminado, así que cuando los acabe les voy a estar contando de ellos. Muchas gracias por estar aquí, por haber visto este video, espero que lo hayan disfrutado y cuéntenme con qué historias ustedes comenzaron el año, que me encanta cuando me hacen comentarios o me recomiendan libros. Entonces yo estaré muy atenta y pendiente y nos vemos en el próximo. ¡Chao!